Pues yo no conozco un mejor modelo que el capitalismo. Entonces tenemos que defender las buenas prácticas del capitalismo porque la tesis y la teoría del capitalismo es una cosa y cómo se va desarrollando a través del tiempo, pues eso. Imagínate si la gente con la que tú trabajas tuviera la oportunidad de patearte y va y te patea, algo está haciendo mal. Pues que vivimos una democracia, una libertad de expresión, todo este tipo de cosas que están clarísimamente en riesgo. Lo que nosotros hagamos tiene que de alguna manera tener un impacto positivo en la comunidad. Poner nuestro grano de arena en lo que podamos hacer por nuestro planeta, por nuestra sociedad, por nuestra comunidad, pues debe ser parte de nuestro enfoque. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto que nos escuchan. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos un tema fascinante, interesante, que quizás debería estar más en las noticias, quizás debería ser más conocido, y es por eso que estamos haciendo este podcast sobre capitalismo social, capitalismo consciente, y tenemos de invitado a un crack, a un empresario de veras, a Federico Garza Santos. Bienvenido, Fred. Muchas gracias, Horacio. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Hombre, me da pena decir que te di clases en el TEC, porque ahora estamos al revés completamente. No, la verdad fuiste una inspiración, la verdad, un maestro fuera de la caja y fue de mis primeras experiencias así pues de una personalidad así que no, pues, Rarita. pues, no, fuera de la caja. Y la Fuera de la verdad caja. que me gustó tu approach desde Gracias, aquel Fred. entonces. Mis respetos. Ahora yo he seguido tu trabajo, te admiro a la distancia, sé lo que has hecho y quiero compartir un poquito la bio de Federico Garza Santos. Vamos a hablar sobre capitalismo social. ¿Qué es capitalismo social? ¿Por qué quizás debería estar en la agenda de todos los empresarios y quizás de todo el mundo? Eh, Federico Garza Santos estudió en Estados Unidos, finalmente se graduó de Ingeniería Industrial y Sistemas en el TEC de Monterrey, empieza su carrera laboral en el área de producción de una empresa industrial y después se desempeña en el área comercial de equipos para la construcción, arranca su carrera en Grupo Delta, donde, como lo dice su currículum, encuentra su pasión. Esto es maravilloso. No todo mundo que estamos en el hacer cotidiano podemos afirmar que estamos en nuestra pasión. Qué bueno. Esta empresa se dedica al desarrollo inmobiliario, de gestión y manejo de fondos inmobiliarios tanto en Estados Unidos y México, desarrollo de fraccionamientos y planes maestros en México, comercialización y operación de propiedades, dando prioridad siempre a mejorar las comunidades en las que participa. Fue director de la empresa hasta el 2012 y en el 2014 inicia una fibra muy conocida que se llama Fibra Monterrey, y que se dedica a la administración de portafolios de inversión de inmobiliarios de alta calidad en los sectores tanto corporativos como industriales. También pues yo quizás hasta me atrevo a decirte que eres un activista, Federico, porque forma parte de los consejos de administración de promotora ambiental de Tres Vidas en Acapulco, de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León, participa como presidente del consejo en diferentes empresas y organizaciones, ONGs de sociedad civil, en los que destacan el Centro Eugenio Garzazada, que es fascinante lo que has hecho ahí, lo has transformado, supera a Asociación Civil y es consejero en Cómo Vamos Nuevo León y por muchos años también apoyando a Pronatura. Nuevamente, bienvenido, Federico. Muchas gracias de nuevo, Horacio. Encantado. Entonces, vamos a hablar de capitalismo social, qué es, por qué considero que es importante, por qué considero que debería estar en las agendas incluso de los países, de las regiones, de las empresas. Y bueno, quisiera empezar pues por lo básico. ¿Cómo defines capitalismo social y cómo se distingue del capitalismo que todo el mundo conocemos? Bueno, cuando tengo que describir qué significa capitalismo social así muy rápido, lo que les digo es
pensamiento estratégico de largo plazo. Y eso me refiero precisamente a que cuando tú tienes una visión de largo plazo, las decisiones que tomas automáticamente son distintas. Entonces, en la medida en que entendemos que todos estamos interconectados y que tus decisiones impactan y te van a regresar a ti, entonces empiezas a tomar decisiones distintas en algo que em, a lo mejor nos enseñaron como que principio de capitalismo o de empresario era, tu objetivo era maximizar utilidades, ¿no? Em, y, y la verdad, en los principios de los 70s se inició una corriente muy fuerte en aquel entonces. Friedman, un economista, Milton. Milton Friedman, americano, era como que el gurú de ese momento y él genuinamente pensaba que todo se corregía si las empresas generaban utilidad y de alguna manera eso iba de manera natural a generar mejores empleos, mejor calidad de vida, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues después de muchos años de que eso fue lo que nos enseñaron en la escuela, Eso lo aprendimos. Sí. pues nos hemos dado cuenta de los abusos que se ha venido generando. Y tenemos historias, particularmente la historia de cómo fue que Monterrey, hace, vamos, a principios del siglo anterior o pasado, que soy malo 20, con 20. el siglo XX, no, Ajá. más bien del XIX. Del 19. En el XIX, en realidad, Monterrey era un pequeñito pueblo. Saltillo era mucho más importante, Laredo era mucho más importante, Musquis, Estás Sabinas, hablando del etcétera. año 1800. Exacto, allá en los 1800 medios, Monterrey era un pequeño pueblo de comercio, ¿no? ¿Y cómo es que Monterrey cambia y se convierte en esa potencia? Fue que los empresarios empezaron a entender que tenían eh, pues que tenían que cuidar a su talento, que tenían que educar a su talento, y empieza toda una corriente que a fin de cuentas es a lo que nosotros le llamamos capitalismo social. Capitalismo social es un nombre que usamos en honor precisamente a Andrés Marcelo Sada, que hace un momento lo mencionamos, porque precisamente él describía el capitalismo que se usó en Monterrey como un capitalismo social. Y, y básicamente es poner a la persona en el centro y entender que si a tu gente le va bien, pues a ti te va bien. Y no solo a tu gente, me refiero a los que trabajan contigo, sino a la comunidad. Y hoy, además, hablando de Andrés Marcelo, que fue un gran activista Sí, lo ambiental, conocí. eh, Respetos. ahora agregamos, en aquel entonces no lo tenían tan presente, pero agregamos también el concepto de medio ambiente, ¿no? Porque, pues a fin de cuentas, todo está interconectado. No, pues excelente. Fíjate que me llamó mucho la atención. Ah, for the record, para el récord, en Administración 1 tenía 16 años. En la clase, en la primera clase, el maestro pregunta: "¿Cuál es el objetivo de las empresas?". Y pues, generar utilidades. En aquel entonces, pues, tenía 16 años, me pareció muy reduccionista. Y aparte, ahora, como consultor, me doy cuenta que hay empresas que generan muchas utilidades y están a la puerta de quebrar, ¿verdad? O están a la puerta de darse un balazo, en el pie. Me llamó la atención pensamiento estratégico de largo plazo. ¿Cómo lo contrastas con el pensamiento de corto plazo? O sea, ¿por qué es tan importante pensar con esa visión de tiempo? Pues que creo que muchos de los abusos que vivimos hoy, precisamente esto que hablamos hace ratito de Friedman, cómo de alguna manera se convirtió en un capitalismo voraz, es precisamente por ese cortoplacismo. De alguna manera, hoy las empresas que dominan, pues son las empresas públicas, el famoso Wall Street, en donde los objetivos de ellos, de quienes manejan las empresas, independientemente muchas veces de los accionistas, ellos tienen todo su modelo de compensación basado en los resultados de trimestre. Deja tú del año, del trimestre. Trimestrales. Entonces, pues automáticamente
las decisiones que tú tomas en una empresa es qué necesito hacer para que yo me gane mi bono este trimestre o este año. Y pues tú eres consultor, es clarísimo que cuando las decisiones están enfocadas a eso, yo te puedo poner un estado de resultados este año en donde fue extraordinario. Y es real, o sea, sin falsificar información. Pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué va a suceder en el largo plazo con esa empresa? De alguna manera u otra la estás exprimiendo. De alguna manera u otra no te va a poder dar lo que te podría dar en el largo plazo. O sea, estás eh, sacándole toda la leche a la vaca y la estás dejando flaca al grado de... Fíjate que ahí eh, yo vi una empresa donde el director general sacaba todos los bonos año tras año y veía cómo estaba acabando precisamente con el músculo, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Se va con un headhunter, lo contratan y se va a hacer lo mismo a otra empresa y dejando a la empresa en caos. Luego viene un pobre inocente y ¿qué es lo que hacen? Hoy hay que meterle capital. Entonces, finalmente, esa visión de largo plazo me llama la atención. Eh, Has mencionado 2 veces, Federico, el tema de los abusos del capitalismo voraz. ¿Puedes hablar un poco más de eso? Sí, bueno, pues O creo de los que abusos, o lo que se considera el capitalismo ese, digamos, que genera quizás movimientos populistas. pues que si vemos a diferencia de que conozco que tú sí eres muy estudioso de la historia, pues a mí me gusta, pero se me olvida y me revuelvo con las fechas y todo. Pero me acuerdo que leí la historia además se me olvidan los nombres, pero de Roosevelt, pero Teddy Roosevelt, no Franklin Roosevelt. Y cómo circunstancialmente a él le tocó realmente transformar Estados Unidos. No sé si te ha tocado conocer su historia. Pero él lo que empezó a hacer es romper los monopolios, romper también el poderío de los sindicatos, porque tan malos son los poderíos de un lado que del otro, y cómo Estados Unidos empezó a tener un repunte económico brutal, ¿no? Eh, y bueno, ¿cuáles son esos abusos? Pues obviamente los excesos se empiezan a dar en la medida en que la acumulación de poder, los monopolios que supuestamente no tenemos, pero pues todos sabemos que de facto hay muchos monopolios. em, el crony capitalism que le dicen los americanos o capitalismo de cuates, pues es en donde la mesa no es pareja, en donde hay todo tipo de resistencias para que las nuevas ideas, las nuevas propuestas evolucionen y sean quienes salen adelante. Y eso lo vemos mucho más en los países tercermundistas que pues son las mismas Los mismos de empresas, siempre. los mismos de siempre, en donde no existe esa oportunidad de que, pues, de que tengamos ideas nuevas, Que se refresque sí. exacto, y que de alguna manera, pues, permitas que evolucionemos, que a fin de cuentas es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y, por ejemplo, los millonarios de México, pues, siguen siendo los mismos de siempre. Agarras la revista Expansión y son los mismos güeyes. Digo, lo de güeyes lo digo en el sentido de que son exactamente los mismos. Eh, Salvo en tecnología, que de alguna manera ha salido algunos de tecnología, porque ahí sí son áreas en las que, es otra arena, ¿no? sí. Eh, Oye, mencionaste a Monterrey en el año de 1800, el libro de Conscious Capitalism o Capitalismo Consciente, que ahorita podemos hablar un poquito cómo se contrasta con el capitalismo social, pero pues tiene menos de 15 años. Entonces me llama la atención que menciones Monterrey a mediados del año de a mediados de los años de 1800. ¿Qué pasó en Monterrey? Para la gente que nos ve en otros países, Monterrey es la segunda, tercera ciudad de México, es considerada como una de las más altas de ingreso per cápita de América Latina. Échenle un vistazo a lo que es Monterrey. Y vamos a hablar un poquito de dónde viene esto, o sea, ¿qué pasó en Monterrey por esos años? Em, pues Monterrey era un punto de alguna manera comercial, era un paso natural entre
Texas y, vamos a decir, el centro de México, al igual que Laredo, San Luis. Y de alguna manera se empiezan a formar algunas empresas. Eh, eh, la, 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 la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial y todo este tipo de efectos tuvieron te digo, estoy muy malo para la historia, Pero vas pero muy bien, de ¿eh? alguna manera Monterrey empezó a jugar un papel importante en términos de cerveza, en términos de acero, eh, y, y en realidad lo que empezaron a ver estos empresarios visionarios, por decirlo de una manera, es que la única manera que podían crecer era eh, tener eh, de alguna manera gente que tuviera la capacidad de ayudarlos. Entonces, hubo mucho extranjero que vino para que ayudaran en esas industrias, eh, y luego empezó el énfasis, por ejemplo, en educación. Entonces, en un efecto también bien importante en Monterrey fue que la Revolución Mexicana eh, pues cambió la posición de las exigencias que había hacia, eh, pues hacia el patrón, ¿no? Eh, y curiosamente Monterrey fue el primero en abrazar y en prácticamente cumplir ese nuevo pliego petitorio laboral, ¿no? Eh, y, y precisamente eso fue lo que de alguna manera empezó a permitir que Monterrey tuviera un desarrollo distinto, en donde se educaba a la gente, las empresas invertían como públicamente realmente no había mucha inversión, pues las empresas tenían y ponían las escuelas primarias, secundarias, y obviamente pues culmina después en el TEC de Monterrey, que Eugenio Garzazada toma esa, eh, esa pendiente que existía en la zona y dice, hay que hacer Universidad. una universidad. Y hay una, eh, brinco de muchas cosas, pero es lo que me viene Vas a la muy bien, cabeza. Fred, ¿eh? Sí, échale. Hay una carta muy interesante que Eugenio Garzazada le escribe a León Ábalos, que fue el primer rector, y lo quería traer a Monterrey para que abriera el TEC. Y se ve que León Ábalos le había dicho pues, que realmente se requería mucho dinero para poder lanzar una universidad. Y Eugenio le responde, pues más que dinero, lo que se requiere es personas dispuestas a que la educación lo puede todo. Dice, Ándale, y aunque no lo crea, en Monterrey habemos quiénes. órale. Entonces, o sea, una Muy directo. postura muy, muy clara y eventualmente pues lo convence y se viene a ser el primer rector en el TEC. Entonces, además, un tema también relevante, Eugenio es de alguna manera al que se le reconoce en este movimiento en Monterrey, en donde, pues en Monterrey, para los que no sepan, antes de que existiera el seguro social, las empresas en Monterrey ya daban el seguro social privado, daban préstamos para sus casas, tenían sus propios hospitales para atender a sus empleados y también tenían un área social y deportiva para que sus empleados tuvieran donde trabajar. Y una de las cosas que se decía en aquel entonces es, oigan, van a quebrar, digo, van ¿De a dónde están quebrar, sacando? están pagando demasiado bien, les están dando financiamiento, les están dando salud, pues van a quebrar. Bueno, pues es interesante ver que la empresa, pues la empresa privada más grande en México ahorita, pues es FEMSA, que además es una de las fracciones de las empresas que en aquel entonces se llamaba Grupo Monterrey. Bueno, eso me lleva pues, justamente a esa pregunta, de decir, todo eso cuesta dinero, una universidad, primarias, centros educativos, centros deportivos, ¿se paga, este tipo de capitalismo social? Por lo que veo, siempre y cuando se tenga una visión de largo plazo, porque, y tal pareciera que es un tema más, pues, quizás lo tengo que decir, más de dueños, o de cómo se compensa y cómo se gestiona, pues, una administración de alguien. Sí, definitivamente. Yo estoy convencidísimo que se paga, pero como decimos, se paga
si tienes una visión de largo plazo. Porque si tu objetivo es, si tu empresa ha estado ganando 500,000 pesos y tu objetivo es llegar a 1,000,000 de pesos y quieres llegar el año que entra, pues a lo mejor sí lo puedes hacer, pero seguramente va a ser exprimiendo la vaca como lo describías y difícilmente va a ser sustentable. La idea del capitalismo social es que a lo mejor de esos 500 te puedes ir a 700 y si haces las cosas bien te vas a ir eventualmente a 1,000,000 y ahora te vas a terminar en 20 millones, no en uno. Pero para eso tienes que crear, entre otras, un propósito de empresa. O sea, para que tu empresa crezca, pues necesitas tener un equipo comprometido. Y el equipo comprometido va a funcionar si sienten que les inspira y que les hace sentido trabajar en ese lugar. Como la expresión típica que le preguntan a dos albañiles, ¿no? ¿Y tú qué haces? No, pues yo estoy poniendo aquí estos ladrillos y el otro, no, pues estoy construyendo una catedral. O sea, cuando tú logras que la gente sienta que está construyendo una catedral, pues su engagement, su solidaridad, su compromiso es completamente distinto. Y por supuesto, creatividad, que tú le entiendes a eso y pues es fundamental en un mundo tan dinámico como el de hoy, ¿no? Correcto. Y fíjate que según la data, hay una insatisfacción laboral tremenda en el mundo cuando juntas la apatía eh, con la falta de engagement o de involucramiento. Anda rondando en una encuesta que hace Gallup anualmente arriba del 70%. Hay mucha insatisfacción laboral. También veo, Federico, en mi consultoría, que me gusta tratar sobre todo con dueños. De repente trabajo en grupos grandes donde trabajo con vicepresidentes o directores funcionales, pero mis favoritos son trabajar con dueños y me doy cuenta que esa falta de propósito como que te va minando con el tiempo. Como que estás trabajando para vivir o para cumplir con ciertos estándares y yo creo que todos queremos ser parte de un sueño, todos queremos ser parte de esa catedral, no queremos estar construyendo una barda. Me pregunto cómo se transmina o cómo se vende eso o cómo baja a toda la organización. Pues evidentemente, como lo dices, la manera ideal es que venga, pues empezando por el dueño, ¿no? Pero evidentemente, pues tiene que trasminarse, ¿no? Tenemos ahorita en el Centro Eugenio Garzazada una iniciativa en donde capacitamos, por decir así, a empresarios. Llevamos más de 300. ¿Capacitan empresarios, dijiste? Ajá. Y precisamente, pues buscamos que sean preferentemente los dueños o los directores generales y también, evidentemente, también parte de su equipo, pero buscamos que casi siempre esté el dueño, ¿no? El dueño porque tiene que comprar esta idea, tiene que entender que este pensamiento te va a generar este engagement eh, y le va a dar propósito a la gente de por qué trabajar así. eh, y da de repente cosas que eh, a lo mejor suenan básicas como las platicas, pero normalmente en las empresas no lo están viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo exprimen normalmente las empresas grandes o medianas a las pymes, ¿no? Que les dan servicio? Uy, sí. Y luego tienen un pedido en donde tienen que duplicarse y pues ¿cómo le va a hacer el pyme que lo has exprimido, que no ha podido cambiar su torno en los últimos 15 años porque le pagas lo mínimo indispensable y evidentemente pues no tienes capacidad tú de tomar ese nuevo pedido, ¿no? Entonces, en la medida que entendemos que todo esto es un círculo, que todos estamos conectados y que para que tú puedas tener éxito, pues tu proveedor tiene que tener la capacidad de responder a tus necesidades, cuando tu gente tiene que estar motivada para dar ese extra, para utilizar esa idea que le había surgido de cómo puedes ser más eficiente, pero pues si va a ser nada más para beneficio de que el patrón tenga su nuevo carro, pues me tocó un tema que me choqueó hace muchos años. Teníamos un negocio, no voy a decir
de qué era para no meter en detalles, pero tenemos un negocio en la Ciudad de México. La cosa es que lo vendimos. Y en el Inter, mientras se terminaba de hacer el pago, porque nos estaban pagando A plazos. a plazos, dejamos al administrador y nos cuenta el administrador que un día llegan y los asaltan. Los ponen a todos, los amarran las manos, los ponen al piso, les tapan la cara, y le preguntan a los que estaban ahí que quién era el dueño, o quién era el patrón. Por ejemplo, pues este es el patrón. Bueno, pues él está tapado, todos están tapados. Si le quieres ir a hacer algo, ahí está disponible. Oye, que muchísimos fueron a patear al patrón. Pues yo dije, imagínate si la gente con la que tú trabajas tuviera la oportunidad de patearte y va y te patea, algo está haciendo mal. Definitivo. Este, para mí fue Qué duro. muy, pues una llamada de atención del rol que debemos de jugar quien nos toca estar en una posición de liderazgo. Excelente. Oye, ¿puedo adentrarme un poquito a esa capacitación de empresarios? Sí, por O sea, supuesto. ¿de dónde viene? ¿Qué hacen? ¿Cómo los consiguen? Me intriga. ¿Cuesta? Sí, bueno, es la iniciativa Capitalismo Social que la venimos promoviendo desde hace tiempo. Pueden meterse a la página capitalismosocial.mx. Lo que hemos venido tratando de hacer es, pues, promover, inspirar y divulgar las prácticas de capitalismo social, ¿no? Y pues la mejor manera de hacerlo es divulgando las mejores prácticas que existen. Y la verdad es de que nos hemos encontrado que hay muy buenas prácticas y que el empresariado se había sentado en esta idea un poquito equivocada de ese modelo de capitalismo social de Monterrey, en donde la modestia era una parte integral muy importante, pero lo que decimos, una cosa es la modestia como persona y otra cosa es que nos enclaustremos y no divulguemos las buenas prácticas, porque la realidad es de que hoy el capitalismo y la democracia están teniendo embates fuertísimos a nivel planetario y por supuesto en México. Y hasta hoy, pues yo no conozco un mejor modelo que el capitalismo. Entonces tenemos que defender las buenas prácticas del capitalismo porque la tesis y la teoría del capitalismo es una cosa y eh, cómo se va desarrollando a través del tiempo, pues es otra, ¿no? Y estos desajustes o desbalances del modelo tradicional, pues es claro que se dieron. Entonces, necesitamos, como cualquier sistema, ajustarlo y creemos que el ajuste es precisamente regresar a estos orígenes del capitalismo social que pone a la persona en el centro. Y entonces en estos programas invitamos más o menos a 40, 50 empresarios o líderes. No son exclusivamente empresarios, también entran distintos líderes. Algunos son consultores, otros son directivos de organizaciones de la sociedad civil que influyen mucho en lo que hacen las empresas. Y trabajamos con ellos en teoría. Leen este libro ahorita que mencionamos. Este libro está a la venta, por cierto. Sí, es un libro realmente muy sencillo Ujú. que se hizo ahí en el centro y básicamente ayuda a entender un poquito la historia de las distintas etapas que vivió Monterrey, porque lo bonito de este modelo de capitalismo social es que más que en teoría está basado en hechos que dieron resultado. Entonces, te digo, este programa, además de la parte teórica que les damos, la parte probablemente más importante es que los llevamos a distintas empresas a que vean las prácticas que están haciendo en distintas empresas. Y entonces en unas vemos cómo, por ejemplo, la parte de un salario digno es su bandera. Y en otra en donde la parte de atención más integral de la familia es su parte, ¿no? Y entonces así los llevamos físicamente a empresas que tienen buenas prácticas. Y precisamente ahorita estamos lanzando
porque teníamos mucho interés por parte de otras partes de la República que querían participar en ese curso. Y pues la parte presencial es muy relevante. Entonces, lo hacemos, creo que son 8 o 9 días, que básicamente los programas son de 6 a 9, pues para que es cuando tienen oportunidad de tomarlo. Y es una semana sí y una semana no. O sea, es un día a la semana, una semana sí, una no. Em, y entonces ahora vamos a sacar el programa híbrido, en donde se toma toda la tesis vía Zoom o, vamos, remota, y luego se viene una semana a Monterrey y les hacemos las visitas a todas estas empresas. Entonces que tenemos Interesante, estamos muy entusiasmados con esa nueva opción y esperemos que se aproveche. excelente. Cuando dices buenas prácticas, mencionaste ahorita salario digno, atención integral. O sea, ¿hay ejemplos de empresas que quizás puedan mencionar, no sé si necesariamente con nombre, pero que nos den una idea de cómo se aterrizan esas buenas prácticas? Mira, te voy a decir uno que para mí fue muy, muy interesante. Y no voy a decir el nombre, pues a lo mejor sí lo quisiera que lo dijera, pero pues por aquello que no. Es una empresa en donde en un proceso medio de reflexión interna, el dueño dice, oye, eh, me estoy dando cuenta que con lo que pago, pues más bien estoy tener una fábrica de pobres. O sea, con esos salarios no hay manera que tengan una vida digna. Entonces dijeron, oye, pues, ¿a cuánto tenemos que llegar? Pues si mal no recuerdo, en aquel entonces pagaban 6, 7 mil pesos o algo así. Oye, pues necesitamos llegar a 10,000 pesos. Pues, ¿qué significa eso? Oye, pues si tenemos tantos cientos de empleados y le subimos esa diferencia, ¿qué sucede? No, pues es muchísimo más que la utilidad que tiene la empresa. Y la posición del señor dijo, oye, pues yo no estoy dispuesto a tener una fábrica de pobres. Prefiero hacerme más chiquito, pero no podemos seguir así. Entonces empiezan a trabajar en un modelo que también es muy importante porque algunas gentes a veces piensan que es un tema de subir el sueldo y no es un tema de subir el sueldo. El sueldo es una parte importante, pero ellos empezaron una parte primero desde definir un propósito de la empresa. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Y luego empezaron a trabajar con la gente, oye, ¿qué podemos hacer para que tengamos pues mejor respuesta de nuestra gente? ¿Cómo les podemos pagar más? Entonces empezaron a subir un poquito más el sueldo, empezaron a capacitar a la gente y se dieron cuenta que la rotación les bajó a menos de la mitad, las mermas les bajaron, prácticamente se acabaron las mermas. eh, y para hacerte la historia corta, hoy la empresa es más grande que nunca, genera más utilidades que nunca y ya no tiene a nadie creo que ahorita van en 12,000 pesos, una cosa así, Casi lo doblaron. el salario más bajo. Ujú. Y ahorita creo que ya apuntan a 14,000 pesos como su nueva meta. Y realmente están ganando más que nunca, ¿no? Pero como Guau. te digo, no fue un tema exclusivamente de subir el salario, porque yo insisto que si tú subes el salario sin una educación financiera básica, y en realidad es mucho más que una educación financiera, sino es darles un poquito de propósito, el salario nunca es suficiente. Es cierto. Me ha tocado Siempre gentes que ganan 20,000 pesos y que están encantados, y gentes que ganan 300,000 pesos y dicen que no les alcanza, ¿no? Entonces, es un tema de prioridades, de orden, de estructura, pues de muchas cosas, ¿no? Wow, qué buen ejemplo. Sabes, a la hora de la consultoría, pues, o en los consejos en los que participo, pues el clásico es ves el estado de resultados, ¿no? Y una de las cosas que a mí me intuitivamente como que me golpea es que el gasto de personas, el gasto de personal se considera gasto. Entiendo desde el punto de vista contable, ese es su lugar, pero desde el punto de vista de utilidad, de valor, de inclusive filosófico, para mí la gente es un activo. Debería estar en activo. O sea, mientras tú sigas viendo a la gente como gastos, pues ¿cuál es la onda? Bájale.
Si los ves como un activo, entonces se convierte en una potencia. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? Y si quieres, ahorita le podemos entrar al tema, pero en esencia lo que me refiero es, ¿qué están haciendo muchas empresas? Están sustituyendo gente con inteligencia artificial para bajar el gasto. Y por lo que yo estoy entendiendo, tu visión, desde cómo lo defines, los ejemplos, cómo empieza esta idea, pues realmente la visión es ver al talento, a la gente, como un activo de la empresa. Sí, como decimos, la persona es al centro, la persona tiene que estar al centro. Esta empresa que te acabo de describir, el bono del director, no se detona si el índice de satisfacción interna de su gente Wow, no está por encima de tanto. O sea, primero es eso y luego los resultados financieros está para su bono. fascinante. Oye, ¿y por qué se me antoja hacer un libro de mejores prácticas, Sí, conectado con resultados, conectado con utilidad? sí, de alguna manera estamos ahorita documentando casos y invitamos a cualquier empresario que nos esté viendo que tenga una buena práctica, pues que se acerque con nosotros porque lo que nos interesa es documentarlas, divulgarlas y de alguna manera que eso sirva de inspiración para otros, ¿no? Fantástico. Al final voy a pedir tus datos, pero ya que dijiste que si hay algún empresario por ahí, ¿se acercan cómo? ¿Que sería a través de tu página o? Pues fíjate que, pues yo no soy muy activo en redes. A pesar de que ahí las tengo, nunca las veo. Este, pero bueno, las organizaciones sí están activas. Te digo, capitalismosocial.mx, Ahí vienen puntos de contacto. ahí vienen puntos de contacto, ahí vienen muchas historias de estas que estamos platicando, las pueden ver ahí. Y pues sí, la verdad es que lo que estamos buscando es precisamente contagiar y demostrar que este modelo de pensamiento y de manejo de empresa es, además de que vamos a construir un mundo mejor, además es más rentable y más sostenible. Es negocio y más sostenible. Buscando sobre el tema de capitalismo social, leí este libro, leí el otro que por ahí anda. eh, Aparece por ahí el concepto de capitalismo consciente, conscious capitalism. Eh, eh, ¿Hay alguna diferencia o es un tema cultural? ¿Cómo lo ves eso? Em, Creo que el concepto de social capitalism se entiende distinto a lo que nosotros llamamos capitalismo social. ¿Ok? Desde un punto de vista teórico, se parece más a conscious capitalism, lo que nosotros llamamos capitalismo social. Pero en esencia, los principios de capitalismo consciente o social es el mismo. La diferencia es tal vez que el capitalismo consciente es un trabajo académico de una tesis, de una teoría, y capitalismo social, nosotros nos fuimos al revés. Claro. Nosotros nos fuimos a la historia de qué es lo que funcionó en Monterrey, qué hizo a Monterrey grande, cómo es que Monterrey tuvo esa explosión económica, social, cultural, deportiva, y todos estos ámbitos, porque como comentaba hace un momento, pues Monterrey era un pequeño pueblo. Y la verdad es que Monterrey nunca ha tenido apoyo del centro de Monterrey o del De la país. O sea, federación. la Ciudad de México, culturalmente, hay, por ejemplo, el SAT del TEC nació porque eh, se pedía continuamente Cuando dices el SAT del eh, TEC, perdón, el SAT de la Sociedad Artística Tecnológico. ya. Sí, no el Sí, SAT al no, que le no tenemos miedo, Hacienda, ¿verdad? no Ok. Hacienda. Este, Esa surge a raíz de que se le pide a Bellas Artes y a todas estas organizaciones que están en la Ciudad de México que trajeran ópera, que trajeran ballet, que trajeran, y decían, a ese pueblo no vamos a ir a ese pueblo, Monterrey. Entonces, pues el TEC dice, pues si ellos no traen, no quieren venir, vamos a traer a los mejores del mundo, no los de México. Y empieza el TEC a traer a los mejores del mundo. Eh, y bueno, o sea, esta es una pues, mentalidad precisamente, pues la que creo que se necesita, ¿no? Más audaz. Eh, el tema de la eh, participación ciudadana, o sea, yo lo que veo aquí
Bueno, antes de entrar a participación ciudadana, me quedé con otra cosa. Déjame ver si lo puedo ejemplificar. Se aprecia, cuando menos hay una percepción, inclusive mía, donde los empresarios antes eran más activos, más activistas, eran más aguerridos. eh, Inclusive en una conversación que tuve hace poco, lo que pasó en México recientemente con lo del Poder Judicial, con lo del Poder Legislativo, con la pérdida de la República, como le llaman algunos editorialistas capitalinos, dicen, oye, no hubiera ocurrido si hubieran estado los empresarios de antes. Parece que los empresarios están en ausencia o por default, o algunos dicen, pues están tan ocupados en lo suyo que pues permitimos que México llegara a donde está, porque hay que decirlo, es un reto. Y nosotros que tenemos un poco más de años, pues conocemos la historia de los tiempos, pues obviamente de Echeverría, López Portillo, de evaluaciones, todo, o sea, el INE, que antes se llamaba el IFE, son conquistas de la ciudadanía liderados en muy buena medida por empresarios humanistas, visionarios. ¿Crees tú que el empresariado actual pudiera hacer más? No, sin duda pudiera y debiera ser más. Pero creo que no le corresponde exclusivamente al empresario. No tengo ninguna duda que el empresario, por su posición de liderazgo, por su posición económica, pues tiene una responsabilidad particular que no está ejerciendo de manera adecuada. Pero, pero tampoco creo que es justo quererle achacar exclusivamente al empresario. En realidad tenemos una sociedad apática, una sociedad pues acostumbrada pues al status quo, y creo que, como bien dices, sí ha influido que ahorita se percibe que, pues que vivimos una democracia, una libertad de expresión, todo este tipo de cosas que están clarísimamente en riesgo, ¿no? Y que quienes no vivieron esa época, que creo que ahorita es la mayoría de los mexicanos, pues no la sienten tan cerca, no la sienten propia, ¿no? Eh, eh, sí creo que el empresario regiomontano de aquella época sí era mucho más aguerrido, y por dos razones en particular. Es que, a diferencia de la mayoría del empresariado del país, que se hizo y creció con alguna componenda con el gobierno, en el norte del país, particularmente en Monterrey, aquí no había ninguna liga con el gobierno. O sea, los empresarios y las grandes empresas del norte y particularmente de Monterrey, pues eran producto exclusivamente de la iniciativa privada, sin ningún favor, sin ninguna Conexión. conexión allá con el gobierno. Entonces eso también les daba esa autoridad moral de, de, pues de alzar la voz, ¿no? Luego viene la apertura comercial, la dificultad de sobrevivir, entrar en este modelo mucho más competitivo. Y sí creo que de alguna manera el empresariado se enfocó más a su empresa, y además se empezaron a abrir las puertas, empezamos a entrar en pues, una pseudodemocracia, y digo porque para mí democracia es cuando la sociedad tiene la oportunidad de votar por los mejores hombres y mujeres, y en realidad pues tenemos la capacidad de votar por los que los partidos nos ponen enfrente, O por los acordeones. o peor aún por los acordeones, ¿no? Sí, oye, ¿sabes? Dentro de esto, y me parece bien, pues sí, la sociedad es apática. Me acuerdo del Maquis Cloutier que decía mexicanos, no habitantes, ciudadanos, ¿verdad? O sea, la ciudadanía en ausencia promueve esto. Estuve yendo a Sonora, Fred, muchos años. Me contrató un grupo que finalmente pues lo compra FEMSA, un grupo empresarial que estuve ayudándoles en diferentes proyectos. Y de ahí me invitan al consejo, y luego ahí en el consejo me invitan a dar consultoría. Total, estuve yendo 10 años a Sonora, a Hermosillo. Así como el Papa que llegaba y besaba el piso, yo también llegaba a Sonora
porque en aquel entonces andaban los 3 hijos míos estudiando por todos lados y había que pagar colegiaturas. Pero yo en Sonora me siento como en mi casa, saludo a Sonora, saludo a todos los empresarios que me hicieron el favor de contratarme. Veo un grupo muy robusto, sólido, que dicen y me dijeron que se inspiraron en los empresarios de Monterrey. Fue de lo primero que me dijeron, pero los veo más agrupados, más jaladores, más entusiastas, más activos, que lo que yo percibo aquí. Entonces, esto que están haciendo ustedes, que me parece increíble, me llamó muchísimo la atención esto de estar capacitando empresarios con casos y ejemplos concretos, donde no es solamente porque seas buena onda, es negocio esto. Exacto. Entonces, pues yo te digo que hay empresarios en Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa, que están buscando afiliarse con algún tipo pues de movimiento como este. ¿Han estado en pláticas con ellos? O si les puedo ayudar con Sonora, hay gente buenísima. Yo creo que sí, me gustaría mucho con Sonora, que yo sepa, no hemos hecho mayor acercamiento con ellos. Hemos hecho con Chihuahua, con Torreón, con Guadalajara, con Mérida, Ciudad de México, eh, pero que yo sepa con Hermosillo no. Y sí hay mucho entusiasmo y precisamente la dificultad ha sido, o sea, cómo promover este modelo en cada una de estas ciudades. Entonces, originalmente se pensó de abrir como pues, Ustedes. sedes allá. No es fácil, tiene costo importante, hay que conseguir un campeón que agarre el boleto y en cada uno de estos lugares. Entonces, ahorita lo que estamos empezando es esta opción de hacer este programa híbrido para que empiecen pues, a aprovechar este conocimiento. El centro tiene 3 áreas. Una es el CIDES, que es el Centro de Información de Desarrollo Económico y Social, que básicamente es un think tank, por decir, histórico. Entonces, tenemos ahí el archivo de Andrés Marcelo Sada, obviamente el de Interesante. Eugenio Garza Sada, Ujú. el de Gómez Morín, el de Luis Santos de la Garza, y vamos así, Wow. Alberto Santos de Hoyos. Estamos de alguna manera capturando pues personajes que han tenido impacto importante económico y social. O sea, si es nada más económico no nos interesa, es el que contribuyó de manera económica y social. Y esto ayuda mucho a que, de ahí sale toda la información que luego usamos en los libros, en los programas. Eh, y también otro de los ejes del centro es la Casa del Liderazgo Humanista. Lo que era la casa de don Eugenio es la sede del Centro Eugenio Garza Sada, pero hoy está habilitado como un museo y es el primer museo dedicado al liderazgo humanista. Y la verdad ha tenido mucho éxito. Tenemos desde visitas escolares hasta obviamente empresariales. Y ahí puedes ver mucho de la historia de lo que es un líder humanista, que a fin de cuentas es uno de los 4 pilares que consideramos del capitalismo social. Ahorita quiero hablar de los 4 pilares. Nada más una cosa, están, eh, insisto, a mí me cautivó eso de que están capacitando empresarios con casos de éxito, consciente, largo plazo y que es negocio. ¿Cómo le haremos? Y ahora ya estoy hablando en plural, ya como que de alguna manera estoy interesado en integrar esto, para que el muchacho que llegue de 16 años, como yo llegué a carrera en el TEC, a la primera clase de administración, que en lugar de que digan que el objetivo del empresario es o de una empresa es generar utilidades, que redefinan y replanteen el esquema. ¿Qué se puede hacer en la educación? Pues fíjate que es una muy buena pregunta que la voy a hacer. Dentro de nuestro consejo está el rector del TEC, de la UDEM, no, perdón, de la UR, y un representante de la UNI. Entonces, tenemos comunicación permanente con las universidades. Hemos hecho colaboraciones de libro juntos, y están montadas. Las universidades definitivamente están montadas en este proceso con nosotros. Y pues hay que meterlo más
en su currícula, ¿no? Yo pienso que sí, porque el primer libro que llevé, por aquí lo tengo, era un libro en inglés, Business Administration, y hablaba del círculo que mencionas, pero tengo una claridad, pues me acuerdo que decía generar utilidades, punto. Y el profesor aparte lo dijo como, ya que hasta aquí, ¿no? Entonces, pues aquí está la administración, pero es más negocio esto, es más sostenible, es más holístico. Y como dijiste al principio, esto regresa, es como un karma finalmente, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí deberíamos de estar sembrando estos conceptos. Esa es una opinión personal y qué bueno que están en contacto. Ahí está Juan Pablo, me imagino. Saludos a Juan Pablo. Sí, Está Ángel también, yo creo Ángel también. Casán. Saludos también. Ahora, Federico, tu core, pues es el urbanismo. Entonces, quisiera que nos dieras algunos ejemplos de cómo esta visión, este propósito, esta semilla que estás ayudando a sembrar, o estás regándola, porque sembrada está. ¿Cómo juega, por ejemplo, en tu vida de urbanista, de desarrollador? Pues fíjate que algo que nos ha ayudado mucho a tomar decisiones es cuando tienes un propósito mayor en la empresa. Y ahorita hablábamos de la parte de utilidades, ¿no? Entonces, pues evidentemente que si no hay utilidades, pues no hay empresa, ¿no? Entonces, ahí no podemos desaparecer ese concepto, pero tiene que haber un propósito mayor. O sea, la utilidad tiene que ser un resultante de que hagas una serie de cosas. Y cuando nosotros definimos nuestro propósito fue mejorar comunidades. Mejorar comunidades. Mejorar comunidades. O sea, lo que nosotros hagamos tiene que, de alguna manera, tener un impacto positivo en la comunidad. Y hubo una ocasión que nos presentaron unos terrenos que estaban ya con permisos. La verdad que en nuestro mundo los permisos es un tema, el tema, o casi te puedo decir. O sea, a lo mejor el modelo funciona a todo dar, pero pues te dicen que te van a dar los permisos y han pasado 3, 4 años y no los has tenido, y entonces pues si tu posible rentabilidad ya se fue con el costo financiero. Entonces, pues la parte de los permisos se vuelve muy relevante. Ese terreno ya tenía los permisos, este, vimos el mercado estaba perfecto y pues la rentabilidad estaba buenísima. Total, llegamos al comité para ver si autorizábamos esto. Y, pues, el equipo que lo presentó estaba seguro que, pues, iba a ser un no-brainer, claro que va a pasar. Y empezamos a ver y a hacer preguntas, y, pues, resulta con que es un fraccionamiento en una zona con unas pendientes brutales que vamos a impactar de manera, terrible El el entorno. entorno de toda esa zona. Me dicen: "Sí, pero están los permisos, o sea, ya está, o sea, no es algo, no nos vamos a tener que pelear ni nada, ahí están los permisos". Y la tentación estuvo muy fuerte de que, pues, hagámoslo, ¿no? Pero el hecho de decir: "¿Esto va a mejorar la comunidad?". No, definitivamente no, va a empeorar. Entonces, descartado. Entonces, el punto es que cuando tú tienes algo así, eh, te ubica muy muy padre, te ubica muy fácil. Como una estrella del norte. Y además, esa es una, ¿no? Y la otra es lo que como empezamos el programa de pensamiento estratégico de largo plazo. Entonces, ¿qué te va a generar eso? Oye, pues los ambientalistas nos las iban a hacer de todos, que además, pues toda mi vida, mi familia y yo hemos sido activistas ambientalistas y ahora los voy a traer encima. Este, pues no hace sentido a largo plazo, porque a fin de cuentas, eh, parte del éxito que nosotros hemos tenido es la reputación que tenemos, que cuando quedamos mal, porque pues no es como que todo nos haya salido bien, hemos tenido problemas como todo mundo, pero damos la cara y lo resolvemos, ¿no? Y creo que eso pues vale todo, ¿no? Vale todo. En nuestro negocio es muy intensivo en capital y por lo tanto pues requerimos dinero nuestro, de terceros y de instituciones, ¿verdad? Eh, cada vez nos es más fácil levantar dinero porque pues cada vez eh, eh, hemos, tenemos un mejor track record, mostramos que, pues lo que les decimos es lo que hacemos, em,
y de alguna manera ese círculo se va haciendo un círculo virtuoso, ¿no? Por ejemplo, el trade-off o eh, las opciones o el costo de oportunidad, un ejemplo donde teniendo el permiso dices, pues sí, pero no lo voy a hacer. Me voy a permitir poner un ejemplo de vivencia mía. Yo hice la maestría en la Universidad de Texas en Austin y un compañero un día me dice, oye Horacio, te invitamos a cenar a la casa y quédate a dormir porque queremos que nuestros hijos conozcan un mexicano. Así me dijo él. Saludos a Greg, si de casualidad está escuchando esto. Y le dije, pues bueno, pues vamos. Entonces hubo comida mexicana, según ellos, ¿verdad? En atención al mexicano y finalmente, pues, me llevan a mi recámara y, bueno, fue como muy interesante, hablé medio español con los hijos. Aparte, Te pusieron una hamaca. haz de cuenta, una hamaca, este, y una ahí, un chal para taparme. Entonces, era este cuate era un empleado medio, era middle management de, en aquel entonces, IBM, que IBM parece que iba de regreso. Este, yo creo que él ganaba en aquel entonces unos $80,000 anuales, eh, pero, Federico, te digo, dije: "Yo podría vivir aquí, pero fácil". Era una casita rodeada de campo. La otra casa estaba como a 30 metros, 40 metros, no pared con pared. Es más, no la veías por la naturaleza. Y en la mañana me levanté muy temprano. Me dijeron: "Así se hace el café", porque les dije que me levantaba temprano, y vi un venado. Entonces dije: "Oye, pues este cuate, vive mucho mejor que yo", porque el ambiente donde vive te da una vida mejor. O sea, acuérdate que también, pues nosotros impactamos en el ambiente, pero el ambiente también impacta en nosotros. Entonces, regresando al tema del urbanismo y regresando al tema de los permisos, ¿cómo visualizas ese trade-off de decir, pues es más negocio en el corto plazo si hago esto, pero ¿cómo juega esto? Pues mira, primero te voy a contradecir tantito en lo que narras de esa experiencia que viviste, porque ese sueño americano de la suburbia, de vivir en tu casita, jardincitos y venaditos, suena bien bonito y en cierta manera está muy, muy padre. Pero se nos olvida que, en primer lugar, somos seres sociales, o sea, de esencia somos seres sociales, y la interacción entre las personas se vuelve muy relevante. Ese modelo de desarrollo urbano está completamente girando alrededor del automóvil. Entonces, lo que sucede es que te empiezas a aislar en tu propia conchita y dejas de tener una interacción. Y parte de los, bueno, esa es creencia mía, ¿no? Parte de la problemática social que está viviendo el planeta es ese aislamiento de las personas. Alienación de no pertenecer. Sí, además, esos grupos es en donde los que ganan $80,000 están en este sector porque es lo que les alcanza, y los que ganan 100,000 están en este sector. Entonces, te empieza a hacer además, todavía un tema hasta de competencia en donde vives, ¿no? Entonces, digo, me tocaste ya temas de urbanismo que Dale, evidentemente dale, me, dale. me- me apasionan y para mí es bien importante que también entender, económicamente las ciudades entre más densas son más productivas. Y obviamente tienes otro tipo de retos, por supuesto, ¿no? Yo no creo en las densidades tipo Nueva York, pero sí creo en las densidades tipo Barcelona, ¿no? Eh, en donde, eh, en donde tú puedes tener espacios que son 5 o 7 niveles y tienes una densidad suficiente para que tu vida pueda girar caminando sin tener la necesidad del automóvil. Y además, con suficiente diversidad para que pueda haber cafés y restaurantes y que tú te puedas mover una cuadra para un lado, para el otro y encuentres prácticamente todas las necesidades que tengas.
y que veas suficiente gente para que también puedas tener una vida pues amplia, diversa, etcétera, ¿no? Eh, y luego te metes a otro tema en donde como eh, cuando tú estás en una zona que la haces tuya, o sea, tienes el sentido de pertenencia, eh, tu actuar y tu pensar hacia tu espacio se vuelve muy distinto. O sea, es tu espacio. Tú cuidas tu espacio. En esos espacios no hay graffiti, porque si a alguien se le ocurre hacer graffiti, pues la gente lo va a defender porque estás en mi espacio, es mi casa. Digo, a lo mejor vivo 3 cuadras para allá, pero esto es mi casa, este es mi barrio, aquí yo me muevo. O sea, lo que estás, definitivamente que el modelo americano es de automóvil. El modelo europeo, en cierta manera, se puede caminar. Eh, el modelo mexicano, en el norte, tiende al automóvil. Eso lo resuelves con esta comunidad que construyes. ¿Estás describiendo algún proyecto específico que traes en mente de que tenga todo esto colectivo? Bueno, en nuestro caso, lo difícil con esto es que para lograr esto requieres muchos años para que se pueda ir generando. Si lo quieres hacer desde un punto de vista privado, como creo yo que debería de funcionar y algunas de mis quejas que hago continuamente aquí hacia nuestra ciudad de Monterrey, es que no hemos definido un modelo urbano a seguir que se haga amplio, con una consulta amplia, que lleguemos a definir un modelo. Y digo definir un modelo porque hay muchos modelos y todos tienen sus pros y contras. Pero hay que definir uno porque ese modelo implica que trabajemos 30 años o más en, Largo plazo. en irlo desarrollando, porque implica cómo desarrollamos el metro, implica qué tipo de densidades vamos a manejar en cada zona, el transporte público, muchas cosas, ¿no? Las escuelas, dónde van a estar, etcétera. En nuestro caso, eh, lo que hicimos es, pues, un experimento privado, ¿no? Y empezamos en los principios de los noventas, empecé a platicar con los vecinos de Valle Poniente, o lo que hoy se conoce como Valle Poniente, y conjuntamos algo así como 300 hectáreas para empezar un modelo. Pues en aquel entonces pues no tenía el expertise de hoy, pero pues ya soñaba con algo así, ¿no? Y bueno, empezó, lo primero que logramos fue que se fuera el colegio americano para allá, y luego empezamos a hacer las primeras colonias. En las colonias le dimos mucho más énfasis y valor a las banquetas que a las calles son muy angostas, las banquetas son muy amplias, eh, muchos pequeños parques, en vez de los grandes parques que de repente vemos aquí en una colonia de interés social, pues hay 4,000 casas y un megaparque que nadie usa y que está medio abandonado. Nosotros lo que hicimos, por ejemplo, fue pequeños parques eh, que básicamente es el punto de reunión de toda la colonia. Y el hecho de que las calles son angostas y las banquetas grandes hacen que la gente haga mucho de su vida afuera y se conozcan. Y entonces todos los vecinos se conocen, el parque entre ellos lo Que mantienen, salgan a la lo tienen calle. con un brincolín, con una casita, con resbaladeros, con jueguitos, y el la actitud que tú tienes hacia tus vecinos es muy distinta que la que se tiene en la mayoría de las casas aquí, en donde tú entras y sales de tu casa con un control de un portón que cierras atrás de ti. Entonces, lo que pasa afuera de ese portón ya no es tu problema. Pues, Este, por ejemplo, aquí donde vivo, digo, o sea, si aquí, ¿caminar a dónde? si aquí ahorita están asaltando a alguien, nadie lo va a salir a defender. ¿Quién es? Quién sabe, ¿no? Que Dios te bendiga. Pero si te están asaltando en una de estas comunidades, todos saben quién eres. A lo mejor no saben tu nombre, pero se identifican contigo, Te te han visto saludan. y se genera una empatía distinta. ¿Crees, regresando al tema del capitalismo social, eh, ese trade-off, que tengo dificultad para traducir el término trade-off, pero ese costo de oportunidad de diseñar una comunidad saturada, aprovechando los permisos frente a esta visión, ese plan integral de desarrollo de ciudad, de transporte, que es un desastre, el transporte ciudadano, eh, ¿crees que sea justamente por esta contradicción o esta
de corto plazo, largo plazo. Creo que es el modelo de saturación, por llamarle de alguna manera, y entiendo lo de la densidad, porque siento que pues mandaron a la gente a las afueras, es carísimo. Este edificio lo hizo Oscar Bulnes, en paz descanse Oscar. Él hablaba mucho a favor de la densidad, precisamente por lo que mencionabas, pero realmente pareciera que tendríamos que estar de acuerdo en la visión y el propósito de lo que queremos lograr. Pero si un grupo está educado bajo la premisa de que el objetivo de un negocio es maximizar utilidades y otro grupo está pensando en largo plazo, pues pareciera difícil que se pusieran de acuerdo. Digo, pues estás tocando un tema complejo porque evidentemente no hay una sola respuesta ni una sola solución. Pero yo parto también de la base que eh, necesitamos encontrar mecanismos que nos ayuden a tener un pensamiento a largo plazo. En Nuevo León, hoy somos ejemplo con el Consejo de Nuevo León, porque el Consejo de Nuevo León es un órgano descentralizado que en teoría marca el camino que debe estar siguiendo el Estado. Entonces, por lo pronto, la tesis vamos bien porque estamos fijando esos retos y esos rumbos que debemos de seguir. El problema también estriba en que la democracia como opera ahorita, opera con gente que tiene, su objetivo es ganar la próxima elección. Y ese es en 3 años, pues en 4 años, o así ya cuando muchos en 6 años, pero pues esa realmente pues es exclusivamente en la parte de la presidencia. Pero entonces, lo que sucede es que el plan, el objetivo y las acciones son exclusivamente de corto plazo. Entonces, necesitamos también encontrar mecanismos que estos órganos que sí nos marcan rumbo tengan pies y tengan dientes, ¿no? Para poder forzar un poquito a las autoridades que sigan esos caminos, ¿no? ¿Y los dientes los tiene? No, pues pues la verdad es de que no. Por ejemplo, tenemos en esta ciudad desde hace muchos años una mesa metropolitana en donde se supone que se reúnen la autoridad estatal y las municipales, junto con una serie de organismos de la sociedad civil especialistas en el tema, precisamente para tocar estos temas, pero por temas políticos, pues esa mesa sigue sin operar. No le voy a entrar al tema y cómo lo hacemos, porque eso lo vemos en todos lados. Pareciera que hay una nueva especie, los políticos que de alguna manera están pensando, pues no solamente en el corto plazo, sino en ellos mismos, ¿no? Pero ahí ahora sí le tenemos que entrar, o sea, no es opción. Claro, No es opción, y yo creo que no es opción porque lo que vemos es, no solo en Nuevo León, en México, en Estados Unidos, en el mundo, ahorita estamos en una crisis de la democracia también, ¿no? Entonces creo que tenemos que entrarle y evidentemente la sociedad tiene que ser el motor de esto. La sociedad civil tiene que participar y entender que somos nosotros quien marcamos el rumbo. sí, Y si dejamos en manos de los políticos, que además hoy los políticos están solos, o sea, están ahí libres, libres, los que quieren serlo, no hay una verdadera rendición de cuentas. Participo en Cómo Vamos, que es un muy buen esfuerzo. lo conozco. Creo que de alguna manera ha hecho que particularmente los alcaldes, que es en donde más desarrollada está la plataforma, pues tengan que rendir cuentas, tengan que hacer las cosas un poquito mejor. La verdad es de que cuando no quieren rendirte cuentas, pues encuentran la manera de cómo hacerlo, ¿no? Ya ahora aparte desaparecieron el INA, ¿qué? Entre otros, El de acceso a la información, el sí, INAI. el INAI. Entonces, pues no sé qué tan fácil será hacia adelante que te rindan cuentas, pero pues que no se nos olvide que son o debieran ser servidores públicos. O sea, están sirviendo a la sociedad, entonces nos tienen que rendir cuentas también. Sí. Pero pues como rara vez tenemos a la sociedad organizada pidiendo y reclamando, pues por eso también estamos teniendo lo que estamos teniendo. Estamos viviendo lo que estamos viviendo. Yo veo una ventanita, una ventanota, si me permites dar una opinión. Esta escuela que yo no conocía que tenían de empresarios,
de 300, 400 empresarios, que ahora lo van a hacer híbrido. Es un tema formativo, ideológico, humanista, inclusive es un tema de negocio. Ante la falta de dientes, la falta de contrapesos, la ausencia no solamente de los empresarios aguerridos, sino de una ciudadanía más bien apática, pues pareciera que ahí hay una hebra interesante. Y yo me quedo con eso. eh, Créeme lo que me causó un impacto, por eso te lo vuelvo a mencionar, y es la tercera vez que lo menciono. Me siento en el aula y dice, el objetivo de una empresa es generar utilidades y punto. Y casi como un reto del maestro hacia nosotros, pollitos, como diciendo, y se fregó, o sea, no hay más. Entonces, ¿cómo cambiar ese chip desde un punto de vista más de principio, de quizás ideología? Y creo que lo que están haciendo me parece fenomenal y ojalá que se conecten más empresarios con ustedes. Desde ahorita te lo digo, cuenta conmigo en lo que te pueda ayudar. Encantado la vida. Y tengo clientes, exclientes, y me parece que es una hebra interesante, porque ¿qué porcentaje de la economía la mueven los MIPYMES y los pymes? Y las empresas familiares, Pues el pues 70% o más, ¿no? o más, ¿no? ¿Y qué porcentaje es desempleo informal? Pues estamos hablando casi el 60%. Estamos llenos de empresarios. Entonces, si empezamos a replantear esos esquemas, creo que podemos contribuir mucho, no solamente a esas empresas, sino también al país. Sí, sin duda. Acuérdate que por un lado, pues estamos viviendo en muchos sentidos una crisis y creo que pues, en las crisis es cuando se dan también las oportunidades. El respaldo y la respuesta que hemos tenido de todo el empresario que participa en este programa o que conoce la ideología ha sido realmente muy, muy interesante. Ha sido muy a favor de lo que estamos haciendo, mucho más de lo que yo originalmente esperaba. Yo sí pensaba que iban a ser un poquito más, pues a mí no me interesa ese rollo, yo estoy en lo mío. Creo que ahorita el tema de inseguridad que hemos vivido en los últimos 15 años en el país, eso creo que también paró las antenas de mucha gente decir, oye, a ver, algo tenemos que hacer, ¿no? Eh, y el hecho de reconocer que efectivamente en muchísimas de las empresas pagamos muy mal. Pagamos muy mal, además, en empresas que no tendrían por qué pagar mal. Aparte, O sea, de las primeras cosas que les pedimos a los que toman este programa es, oigan, váyanse después de este primer programa y revisen en su empresa, ¿qué le pasa a tu empresa si nadie gana menos de 12,000 pesos o de 14,000 pesos o de X o de distintos números por ahí? Y en muchas ocasiones lo que se han dado cuenta es que nada, o sea, no le pasa nada. Obviamente depende, hay empresas que dependen completamente de la mano de obra, pero hay empresas en donde dices, oye, realmente, pues mi estado de resultados va a cambiar en 0.01. ¿Verdad? Bueno, a cada una de esas gentes que lo subas a ese nivel, les va a cambiar su vida, porque va a tener la capacidad a lo mejor de comprarle los libros que requiere a su hijo o de que vaya al médico o de que X, ¿no? Cantidad de cosas. Estamos también metidos en un tema que le llamamos una alianza de vida digna. Entre una de las cosas que estamos buscando es, o sea, a ver, que la gente entienda cuál es el salario de una vida digna. Eh, y cuando lo presentamos, por lo general se sorprende la gente. Y obviamente depende en qué parte de la ciudad, ¿no? Pero en general, lo que hemos como tratado de concluir para tener un número entre todos parecido es 26,800 pesos. Es netos, es lo que requiere una familia de dos con dos hijos. en la ciudad de Monterrey, Vamos a decir México, en México. Eso significa, si lo divides entre dos, pues más o menos 14,000 pesos, 13,000 pesos. Es netos lo que requiere una persona, eh, partiendo de base que los dos trabajen, que además es una realidad, o sea, prácticamente ahorita todo mundo trabaja.
Sí, Entonces, y cada vez más las mujeres. entonces se vuelve otra vez un tema de por qué estamos viviendo los problemas que estamos viviendo. Es porque trabajan los dos, además de que no es suficiente. El niño lo dejan en manos de, pues, de la tía o de la vecina o de Con la algunas guardería. veces guardería, que en cierta manera, pues sí tiene, yo he leído mucho de estos temas, sí tiene un impacto Psicológico. psicológico, eh, eh, si no se sienten queridos y atendidos los niños de niños, ¿no? Y luego, más problemático todavía en la adolescencia, porque en la adolescencia, pues los empiezan, salen de la escuela, se quedan solos y pues es carnita de cañón así Claro. para el crimen organizado, ¿no? Entonces, sí es importante que, como decía, que busquemos que cuando menos la gente gane esto, pero además también lo que decía hace un momento con una educación financiera que permita eh, pues que se utilice de manera adecuada esos recursos, ¿no? Porque como vemos ahorita, la crisis de las cosas materiales, de las redes sociales, del aparentar, este, Sí. pues luego ganan más dinero y lo quieren para comprarse una bolsa, ¿no? Este, y es lo que sienten la presión de hacer eso porque una amiga la tiene, ¿no? Bueno, Fred, pues digo, le podemos seguir y a lo mejor otro día le entramos nuevamente. Eh, y a mí en lo personal me intrigó lo de la capacitación de empresarios, es un tema que le voy a dar vueltas y luego regreso contigo. Regresando al tema original, capitalismo social, hablaste de 4 principios. ¿Cuáles son los 4 principios? Me gusta empezar con libre emprendimiento, partiendo de la base de que sin libertad, pues no hay nada, ¿no? Sin libertad no hay capitalismo, no hay democracia, y es pues la esencia del emprendimiento. La libertad. Em, entonces empezamos con ese, el segundo, dignidad humana. Hay una frase muy interesante que encontramos en los archivos de don Eugenio, que decía que la dignidad humana está por encima de cualquier consideración económica. Y creo que eso es parte del espíritu que de alguna manera el Grupo Monterrey eh, pues impulsó y que hizo grande a esta ciudad, precisamente que es lo que también decimos de la persona tiene que estar al centro. Tú hace rato también decías, pues las personas son un activo. Yo siempre he dicho que la empresa son las personas, no los fierros. Entonces, la empresa es grande en virtud de su gente y por eso pues, la dignidad humana tiene que ser un pilar ahí fundamental. Y luego hablamos de compromiso social. El compromiso social lo decimos porque creo que cualquier empresario, aún los microempresarios, eh, eh, son líderes de alguna manera. Porque pues tienes esa posición en donde tú serás líder de 2 gentes o de 3 gentes pero de alguna manera. Líder. Y esta posición de liderazgo eh, lleva una responsabilidad y a eso le llamamos compromiso social. Em, y cuando agrupas estos 3 hablamos de liderazgo humanista, que a fin Ese de es el cuentas cuarto. es el cuarto. Liderazgo humanista, que de alguna manera, otra vez, el humano es el centro, y todo debe de girar alrededor de la persona. Em, y como te decía, ha sido muy interesante. Hemos tenido extranjeros que visitan el centro y se van muy impresionados de que exista un museo dedicado pues a este tema del liderazgo humanista, ¿no? Eh, Porque realmente sí creemos nosotros que eh, la persona en a mayor posición de liderazgo o de poder tiene una mayor responsabilidad social. Y te he escuchado en algunos podcasts un poquito cómo piensas y los temas que platicas y me parece bien importante describir en mi caso particular que mis vivencias es de las cosas que más disfruto
es aprender cosas y ayudar. Cuando tú de alguna manera entiendes el privilegio de la posición que tienes y la pones al servicio de las demás, es pues muy satisfactorio. Y creo que por eso participo en estas cosas, porque pues siento la obligación de poner mi granito y ser de alguna manera parte de la solución a todos estos problemas, porque pues tú también como consultor, cuando tú analizas una empresa, te das cuenta que pues nada es tan complejo. O sea, las realidades de lo que tendríamos que hacer, ahí están, todos la Sí, conocemos. Lo difícil es hacerlo, ¿no? Entonces, pues creo que hoy los problemas que nos aquejan a nuestras comunidades, yo creo que están claros. Los problemas de alguna manera los hemos descrito el día de hoy. Podríamos, estoy seguro, platicar varias horas más de las cosas que podríamos estar haciendo para mejorar nuestro estado, nuestro país. Em, pero bueno, pues yo lo que siento más importante es que cada quien desde su trinchera haga la parte que pueda, que le corresponda, y estoy seguro que los hará sentirse mejor consigo mismo. sin duda. Y regresando a ese punto que mencionas, yo siempre he dicho, todos somos buenos para problemas ajenos. La bronca son los de uno. Pero como consultor, llego y a veces te digo, en 2 semanas el diagnóstico lo tengo. O sea, el problema de empresa es este, ¿verdad? Todo el tema y el reto se convierte en uno de personas. Están alineados, hay espíritu, hay confianza, hay espíritu de innovación, hay autoestima, hay cohesión. Es un tema de personas. Hoy me gustaría decirte, este, me gustaría también pedirte que le hables a los jóvenes, Federico, por favor, pero antes, a ver si te suena estas 4 ideas básicas y me gustaría saber si estás de acuerdo con ellas, quieres agregar una. Yo creo que las grandes síntesis, la grande síntesis es el corto plazo contra el largo plazo. La visión de negocio contra una visión holística, integral y humanista. Es decir, yo versus todos, incluyéndome yo en el todos. El personal, moverlo del gasto hacia el activo. Eso de verlo como gasto, yo insisto, te recuerdo que bueno, seguramente lo sabes, la contabilidad es medieval, o sea, es de la Edad Media. Vilfredo Pareto ahí está enterrado en Florencia, el cargo y el abono. Pues sí, ese es el sistema contable que tenemos, pero finalmente, conceptualmente, yo creo que es un activo la gente, ¿no? Y la educación, que es crítico, pues yo la veo más, empezarla inclusive más temprano en el aula. ¿Alguna otra idea que quieras agregar aquí? No, yo creo que resumes muy bien. Eh, em, a lo mejor me decías que me dirigiera a los jóvenes, pues yo Sí, ahí está la lo, cámara, mira. lo que les diría es, pues el mundo es de ustedes. Lo que construyamos o no va a ser de ustedes. Eh, a nosotros nos toca tratar de aprovechar nuestra experiencia, lo que hemos vivido, pero quienes van a ser los creadores de este nuevo mundo, pues son ustedes. Créansela. Yo creo que una parte bien importante, a veces también digo del mexicano, es que particularmente el mexicano o tal vez el latinoamericano, a veces nos falta creérnoslas. Sentimos que pues los grandes logros son de alguien más o de extranjeros. Y yo creo que ese síndrome lo tenemos que dejar atrás. No tenemos por qué sentirnos menos que nadie. La capacidad está en cada uno de nosotros. Aprovechémosla. Cada uno de nosotros tiene un talento. Y, eh, y creo que este tema de de entenderlos más holísticamente. El individualismo no, no funciona, no te da paz interior, no te lleva a ningún lado. Yo creo que la empatía hacia los demás
y poner nuestro grano de arena en lo que podamos hacer por nuestro planeta, por nuestra sociedad, por nuestra comunidad, pues debe ser parte de nuestro enfoque. Y aparte, es buen negocio. Y aparte es buen negocio. Federico Garza Santos, Capitalismo Social, Capitalismo Consciente, muchas gracias. Apreciamos muchísimo que estés aquí el día de hoy. Fascinante todos estos temas. Por favor, ¿puedes repetir un poquito más, una vez más, dónde pueden encontrar más información o cómo pudieran contactar? Sí, creo que la mejor manera es capitalismosocial.mx, es la página. También estamos en LinkedIn y Instagram, creo. Pero realmente, como les digo, no me meto tanto ahí porque luego me pierdo y dejo de hacer las cosas que más me interesan. Perfecto, pero ahí, pues dentro de la divulgación, eventualmente quizás pudieras tener más información, porque este tema va a agarrar vuelo. Sí. No, sí estamos. Simplemente yo en lo personal, Tú en lo personal, no soy el que no el pero que en lo esa manejo tanto. página ahí está toda la Hay información. mucha información, sí. Perfecto. Pues muchas gracias, Federico, nuevamente. Gracias por estar con nosotros otra vez. Nos seguimos viendo. Hasta pronto. Gracias.